¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Nuevamente quiero ocupar, antes de iniciar esta enseñanza, hacerles una exhortación, invitarlos a conectarse, a suscribirse al canal de YouTube que está a mi nombre, Gilberto López Cabrera. Deja un comentario, dale like y danos la oportunidad de seguir creciendo y llegando a otras personas. Si puedes hacerlo, también te recomiendo que compartas estos videos, que compartas estos mensajes que el Señor nos permite recibir. No solamente porque yo los comparta, hay mucha formación a través de los medios que puedes compartir. La Santa Eucaristía, los rosarios y todo aquello que te compartan y que te sirva a ti, porque hay algo interesante acerca de esto. Mira, hay veces que recibimos mensajes, enseñanzas, oraciones y nos ayudan mucho a nosotros porque creemos que todo termina ahí. No, mi hermano, aprenda a compartir lo que recibe y que de alguna manera le ayuda para ir edificando su vida espiritual. Compártalo con otras personas porque esto es de mucha ayuda. Pues bien, mi hermano, vamos a prepararnos para recibir la enseñanza del día de hoy. Quiero compartirte que hace un rato hacíamos un poco de oración. Antes de iniciar este tema, entramos en un momento de oración, una oración muy reconfortante que trae paz al corazón y que, bueno, da mucho, te llena mucho. Y en especial en esa oración pedíamos por mi hijo Edson. Yo quiero, antes de iniciar este tema, dar gracias a Dios por el estado de salud de mi hijo Edson. Sé que está en sus manos y sé que Él lo va a bendecir y lo va a proteger en todo momento. Confío en nuestro Señor Jesucristo, que Él está a cargo, al frente de esta situación. Bien, vamos a disponernos para entrar de lleno con esta enseñanza, a ponernos en presencia del Señor. Te invito a que ahí en casita lo hagas conmigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que cierres un momentito tus ojos y le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que abra nuestros oídos, que abra nuestros labios y que este mensaje podamos entenderlo, recibirlo pero sobre todo aplicarlo en nuestras vidas. Que lo más interesante de lo que escuchamos no es a lo mejor lo entretenido que sea la plática, la enseñanza, sino que lo mejor de esta enseñanza es cuando la llevamos a la práctica en nuestras vidas. Que el Señor nos dé la fuerza de voluntad, que el Señor nos dé la inteligencia para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que esto dé fruto en nosotros, y no solamente este mensaje, sino cada uno de los que recibimos. A ti sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a iniciar esta enseñanza. Mira, el tema que vamos a escuchar o la enseñanza que vamos a escuchar el día de hoy va a ser en referencia a nuestra iglesia. Si hay algo que es atacado, y no solamente en este tiempo, todos los tiempos, desde que inició nuestra iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre ha sido perseguida, siempre ha sido atacada. La iglesia desafortunadamente, bueno, siempre ha sido señalada, criticada, perseguida y bueno, hay algo que es favorable para nosotros los que pertenecemos a esta iglesia y que está escrito en la palabra de Dios y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán en la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos ha ayudado muchísimo, pero sin embargo sigo diciendo que la iglesia ha sido muy atacada. Pero hay algo triste. Hay algo que en verdad preocupa, no tanto los ataques y bombardeos que reciba nuestra iglesia por parte de gente malintencionada o que no cree, o bueno, o que tiene otros credos o otras creencias y todo. No, lo más triste es cuando los que estamos dentro de la iglesia la atacamos. Por ahí un sacerdote muy conocido, bueno, voy a decir su nombre, el padre Flaviano Amatuli, tiene un libro que se llama Alerta, la iglesia se derrumba.
Cuando yo leí ese libro del padre Flaviano Amatuli, en verdad, no sé, me agradó mucho, me dejó mucho, aprendí mucho de ese libro y todo. Y hoy quiero hablar un poquito, no de ese libro, sino más bien me interesaba tocar el título porque es algo que está pasando dentro de la iglesia. No es preocupante los bombardeos que vienen de afuera, decía yo, sino lo que nosotros que estamos adentro, ¿qué estamos haciendo para que esa iglesia se mantenga? Porque pareciera que lejos de estarla sosteniendo, la estamos, mira, mientras otros nos bombardean de afuera, nosotros bombardeamos de adentro. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo es que la iglesia se está debilitando. No va a ser destruida porque la palabra de Dios lo dice, porque Jesucristo lo mismo lo dice, pero sí está siendo muy debilitada, sí está siendo muy sacudida, cuando nosotros deberíamos de ser la fuerza, porque finalmente nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos, imagínate, somos la iglesia de Cristo que está siendo sacudida, que está siendo zarandeada, pero aún y con eso nos sostiene la mano del Señor. Esto ha sido una promesa. Yo recuerdo un texto donde se acerca nuestro Señor Jesucristo a Pedro y le dice: Pedro, Satanás ha pedido autorización para zarandearte. ¿Y sabes qué? Se le ha sido concedida. Imagínate, Pedro, que es representante de nuestra iglesia, que había Satanás recibido, sí había recibido autorización para sacudir la iglesia. Es lo que está pasando. Pero después viene algo importante porque Jesús le dice: pero no te preocupes, porque yo estoy intercediendo por ti, abogando por ti en oración ante el Padre, para que no seas vencido, para fortalecerte. Eso es lo que tenemos que entender, que el Señor nos sostiene, que el Señor somos la iglesia, Él es la cabeza, no va a permitir que seamos destruidos, pero sin embargo nos debemos mantener firmes, porque hay algo importante, mi hermano, y aquí vamos a iniciar con esta enseñanza acerca de qué manera podemos contribuir nosotros, de qué manera podemos o qué podemos aportar para mantener firme esta iglesia que somos nosotros. Vamos al fundamento bíblico de esta enseñanza que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Escucha lo que dice la palabra de Dios en este texto del primer libro de Pedro, capítulo 2, decía yo, versículo 4 al 9. Escucha, dice la palabra de Dios así: ustedes acérquense al Señor, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Y así como piedras vivas que son, formen parte de un edificio espiritual, de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Voy a leer nada más esos dos versículos, perdón, te dije al 9 y es al 6, 2, 4 al 6. Escucha lo que dice, lo que nos dice el Señor a través de este texto. Primero nos invita a acercarnos y nos dirige a nosotros, a ti que estás escuchando, ustedes que escuchan, ustedes que se alejan, ustedes que se acercan o que buscan de Dios, ustedes acérquense al Señor, dice, porque Él es la piedra viva. O sea, Él es el cimiento de esta iglesia, mi hermano. Si usted y yo somos la iglesia, tiene que estar cerca de Jesús, porque Él es el que sostiene la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán en la iglesia de Cristo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la mano de Dios, de Jesús, la sostiene. Nosotros nos tenemos que acercar a Él. ¿Pero por qué nos tenemos que acercar? Fíjate lo que dice el versículo 5. Y así como piedras vivas que son, formen parte de un edificio espiritual. Dice el Señor que tú y yo somos piedras vivas de esta iglesia. Él es la piedra principal, pero usted y yo, mi hermano, somos piedras vivas. ¿Sí se entiende? Piedras vivas. Cuando habla de piedras vivas no se refiere a una piedra que solamente se coloca ahí queda. No, somos piedras con vida. Piedras que tienen vida y que sirven para edificar, dice, porque tenemos que edificar, formar parte de este edificio espiritual, que es la iglesia. Y es ahí donde entra lo importante de esto que yo te quiero decir, mi hermano. ¿Cuál es la participación de esas piedras vivas, de esas piedras activas dentro de la iglesia, que mantienen firme y sólida la iglesia con la ayuda del Señor? Primero, yo te voy a hablar de algunos puntos importantes.
de los pros y las contras, por qué la iglesia se está debilitando y lo que usted y yo tenemos que hacer para que esta iglesia no sea debilitada. Lo primero que vamos a entender, mi hermano, es que usted y yo tenemos que compartir nuestra fe. Cuando el Señor dice que somos piedras vivas, es que cuando nosotros pertenecemos a esta iglesia y abrazamos la fe y conocemos de Dios y estamos creciendo en esta fe, no tenemos que ser egoístas y cerrar la boca, tenemos que compartir la fe. Decía yo en alguna ocasión, en alguna prédica, contagie su fe, no solamente la comparta, contágiela, porque es nuestro deber como piedras vivas, piedras activas, piedras que edifican esta iglesia, que buscamos a más piedras para terminar de formar esta iglesia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que compartir nuestra fe, nuestras experiencias de fe. Tenemos que hablar de lo que hemos visto y hemos oído, porque pertenecemos a esta iglesia del Señor. Cuando usted calla, cuando usted se niega a compartir esa fe, mi hermano, usted está provocando que esta iglesia se debilite. Usted está provocando que esta iglesia no se fortalezca y no crezca. Imagínese, si está siendo bombardeada y los de adentro no hacemos nada, no seguimos edificando, no importa que sea bombardeada, que la bombardeen y nosotros vamos construyendo y vamos construyendo y vamos construyendo. Comparta su fe con cuantos más pueda. Si usted habla y comparte su fe con 1000, con 3 que abracen la fe, ya está ganando. Dice por ahí la palabra de Dios, con uno que acerques a las cosas de Dios se perdonarán muchos pecados. Así es que, mi hermano, algo que mantiene nuestra iglesia como piedras vivas es compartir nuestra fe. Segunda cosa que tenemos que entender como piedras vivas, mi hermano, si somos criticados de afuera para adentro, no tenemos que criticar de adentro para afuera. Y es un error que se comete dentro de la iglesia. Como piedras vivas pertenecientes a esta iglesia, no nos podemos estar haciendo daño a nosotros mismos. La gente que se dedica a criticar dentro de la iglesia hace que se frene el crecimiento. Eso es cuando, como piedras vivas de la iglesia, estamos dañados o dolidos, no hemos sanado nuestro corazón y estamos criticando nuestra propia iglesia y lo único que estamos generando en ella es división. Esto destruye peor la iglesia. Y usted y yo entonces tenemos que, cerrar la boquita, no estar criticando adentro de nuestra iglesia, no debemos de estar criticando a los dirigentes de la iglesia, en este caso al Papa. Yo he oído a muchos católicos que hablan de que las riquezas del Papa, que come en platos de oro y que qué hace con tanto dinero. Mi hermano, si usted es iglesia, si usted es piedra, no ataque a su propia casa. Ahora sí que como se dice vulgarmente en el mundo, patea el pesebre, no se vale. Deje que los ignorantes o la gente que no abraza la misma fe que nosotros hable lo que quiera. No nos daña, ya entenderán algún día. Pero usted que es católico, usted que pertenece a la iglesia, no patee el pesebre, no critique ni juzgue a sus autoridades eclesiales, a los que le alimentan espiritualmente, a los que le comparten la palabra, a los que lo exhortan a la oración o le ayudan a llevar una oración. Al contrario, apoye este liderazgo y todo, porque no puede ser de esa manera, porque entonces estamos debilitando nuestra iglesia de adentro para afuera. Tercer cosa que tenemos que hacer, mi hermano, ser comprometidos con nuestra iglesia. Cuando nosotros ya somos llamados por nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra piedras vivas, quiere decir, decía yo, piedras activas, piedras que no solamente se quedan estáticas ahí formando parte de una pared, no, somos piedras en movimiento, piedras que estamos aportando para esta edificación. Y quien aporta para esta edificación es una persona que tiene compromiso dentro de su iglesia. Dice por ahí el documento de Aparecida, que somos una iglesia peregrina. El catecismo de la Iglesia Católica también nos habla acerca de ello. La iglesia peregrina y todo, eso son las piedras que caminan y que andan llevando el anuncio de la buena nueva y evangelizando y trabajando para la iglesia. Usted y yo tenemos como piedras vivas que ser comprometidos y responsables dentro de nuestra iglesia. Si usted no edifica su iglesia, si usted no decora su casa por dentro, no van a venir los vecinos a arreglársela.
Si usted no se pone a hacer cosas o detalles para que su casa se vea bonita, la gente que está afuera no va a venir a hacerlo. Usted tiene que arreglar el interior de su casa. Así es que, mi hermano, eso es parte de edificar nuestra iglesia. Otra cosa importante que tenemos que entender dentro de la iglesia, este punto es importante, abra la oreja, pare la oreja, no quejarse, porque en vez de animar, desanimamos. La queja, lejos de edificar, destruye. Y a veces sabemos tantos que nos quejamos y de todo nos quejamos. Decía por ahí un hermano predicador, parece que en vez de hacer alabanza, nos dedicamos a hacer quejabanza, porque de todo nos quejamos. Y no hay cosa más destructiva dentro de una comunidad o dentro de una iglesia que las quejas. No se queje. Aprenda a aportar en vez de restar. No tenemos que andar quejándonos de todo. Hay que hacer en vez de quejarnos, decía yo, ser alegres. Incluso hay cantos donde nosotros decimos, vienen con alegría, Señor, porque somos una iglesia alegre, no una iglesia que está llorando y que está quejándose todo el tiempo, no. La iglesia del Señor no es así, somos una iglesia alegre. Bien, vamos, otro punto importante que tenemos que entender también. Tenemos que aprender a apoyarnos de todos los que están en la iglesia. Escucha esto, mi hermano, la iglesia somos todos, no eres tú, o no soy yo nada más, o no es el sacerdote nada más. La iglesia somos todos. Ignorar a las demás piedras es parte de un egoísmo o de un egocentrismo, creyéndonos que solamente nosotros estamos edificando esa iglesia. No, mi hermanito. Esto es bien importante, aprender a trabajar como iglesia, unidos, todos participando y tomando en cuenta a los demás participantes. Y si no sabe, enséñele, porque usted también cuando inició le enseñaron a hacer lo que hace. Nadie nace sabiendo todo, todos crecemos y empezamos. Hay muchos relatos muy bonitos y testimonios del proceso de conversión de muchos hermanos, cuando iniciamos y empezamos a ir a las enseñanzas del querigma y de todo. Todo eso es importante, mi hermano, y tomar en cuenta entonces a todos los que están dentro de la iglesia, trabajar en equipo, en comunión. Eso es importante y eso fortalece a la iglesia. Si nosotros empezamos a creernos únicos y sin mí no son nada y todo, mi hermano, lejos de edificar está destruyendo. Y se trata de edificar como piedras vivas la iglesia del Señor. Y último punto, que es importante, importantísimo para nuestra iglesia. La iglesia se rige por unas normas, por así decirlo, o por un escrito que se llama palabra de Dios. La iglesia tiene un manual de vida y de ser y quehacer que está escrito en la palabra de Dios. De modo tal que como iglesia y como piedras vivas, usted y yo tenemos que tomar con seriedad la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar, a digerir, a discernir y a vivir la palabra de Dios. Porque de nada sirve, mi hermano, que nosotros estemos muy afanados dando servicio y participando en esto si ignoramos la palabra de Dios. No sirve de nada. Créame que no. Nos convertimos en activistas nada más de grupos y ayudantes, estar ahí en el emocionalismo tratando de participar, pero participantes y activistas ignorantes, desconocedores de la palabra de Dios. Es importante. El sustento o lo que sostiene y fortalece nuestra iglesia es el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Tenemos entonces nosotros como piedras vivas que la responsabilidad de tomar con seriedad la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque este libro sagrado está lleno de sabiduría. Y eso nos ayuda a nosotros a conocer la voluntad de Dios, a cumplirla en nuestras vidas y a recibir todas las bendiciones y promesas que están escritas en ella. Porque hasta eso, imagínate, Dios es bueno, nos fortalece y nos llena a través de la palabra. Debemos entonces nosotros aprender a tomar con seriedad lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por último, vamos a este texto bíblico y con este vamos a concluir.
Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 27. Con este texto concluimos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo dije 12 y 27. Escucha el versículo 12. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo, pues así también es Cristo, la iglesia de Cristo. Porque aunque el cuerpo humano tiene muchos miembros, dice, no importando su pluralidad, o sea, la diferencia de cada uno de los miembros. Porque cada miembro de nuestro cuerpo es diferente y tiene una función diferente. Dice que así mismo es la iglesia de Cristo. Decía yo que tenemos que tomar en cuenta a todos porque cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia. Somos piedras vivas que edificamos esa iglesia y tenemos una función diferente dentro de ella. Y dice la palabra de Dios ahora en el versículo 27. Ahora bien, ustedes forman parte del cuerpo de Cristo y cada uno es miembro con una función peculiar, con una función importante, con una función que ayuda y que es necesaria dentro de la iglesia. No importa que, mira, si hubiera jerarquías dentro de la iglesia, no, el primero es el padre y todo. No hay jerarquías. Todos somos un mismo cuerpo y hasta el miembro más insignificante es importante dentro de la iglesia. Todos somos piedras vivas, unas más grandotas y unas más chiquitas, pero todos formamos parte de este cuerpo y de esta iglesia. Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos una gran responsabilidad de ser piedras vivas, no de ser piedras de tropiezo. Porque dentro de la iglesia también hay piedras vivas que sirven para edificar y piedras de tropiezo que sirven para hacer caer a otros. Y por ahí está escrito, se lo dejo de tarea, busque lo que significa ser piedra de tropiezo. Hay un castigo para aquellos o una maldición para aquellos que son piedra de tropiezo. Y creo que usted y yo, que hemos sido llamados a ser piedras vivas de esta iglesia, estamos llamados a construir y a fortalecer nuestra iglesia que Dios ha dejado para que vivamos unidos como hermanos y trabajando para el reino de Dios. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.